Olá, bem-vindos a um dia em que celebramos a vitória de Jesus na cruz. Quando foi clavado em ella, 3 dias antes, quando murió en ella, el infierno se regocijó, Satanás hizo fiesta, pensando que por fin había derrotado a su mayor enemigo. Pero Cristo es Señor aún de la muerte. Resucitó. La piedra del sepulcro no se movió para que ele pudiera salir. Acuérdate, ele entrou ao aposento alto depois que havia ressuscitado com as portas e ventanas cerradas. Então, por que a pedra se moveu? Não é para que ele pudesse sair, era para que tu e eu pudéssemos entrar e ver o milagre da ressurreição. O corpo já não estava aí. Hablemos da ressurreição de Cristo. Isso vai enfocado para aqueles que exigem provas mais allá da Bíblia para crer. Bueno, é o que falaremos hoje, nesse domingo de ressurreição. Esse sermão não pode enviar a qualquer pessoa que não crê na ressurreição, porque hoje falaremos de 4 pontos, não só teológicos, sino científicos e lógicos, nos quais provamos que Jesus se ressuscitou. Murió e ressuscitou, porque Ele é Senhor de vida e morte. Empiezo com seu nascimento, porque nadie pode morir sem haver nascido, é lógico. Nadie pode ressuscitar sem haver passado por a morte primeiro. O nascimento de Jesus foi natural, mas sua concepção foi sobrenatural. Assim também sua morte foi natural, mas sua ressurreição, o que celebramos hoje em vitória, em gozo e alegria, essa sim foi sobrenatural. De hecho, Jesus nunca falou de sua morte sem mencionar sua ressurreição como uma señal de que Ele estaria sempre conosco. Lo mais incrível é o que eu chamo o poder heredado. Poder heredado. Para que alguém receba a herência ou qualquer herência, aquele que deixa a herência tem que morir primeiro. Isso é irrevocável. É sua última intenção, são seus últimos desejos, verdade? Uma carta poder pode ser anulada, uma herência não. A única maneira em que tu e eu, como igreja, como cristianos, pudéssemos desfrutar do poder de Cristo era que Ele, que nos daria poder, muriera. E assim foi. Aunque o inferno se mueva, não pode arrebatar o poder que hemos heredado de Ele, porque Ele morreu na cruz. Sabe o mais extraordinário? É que aquele que morreu na cruz para que tu e eu pudéssemos heredar su poder. De hecho, ele dijo a sus discípulos: todo poder me ha sido dado e eu se los doy. Aunque o inferno intente arrebatar o poder que a igreja tem em Cristo Jesus, não lo pode fazer. Pode tentar, mas não pode quitar o que Deus nos ha dado por herência e como herência. Lo mais extraordinário, repito, é que aquele que morreu na cruz para que tu e eu tivéssemos poder, ressuscitou e todos os dias nos ensina a como usar esse poder. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. Jesus nunca falou de sua morte sem falar de sua ressurreição, como uma señal de seu poder. Lucas, o doutor Lucas, sempre muito meticuloso em seus escritos, afirma isso em Hechos, capítulo 1, versículo 12, versículo 3. Hasta el dia em que foi recebido arriba, depois de haber dado mandamentos por el Espírito Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, repito, vivo, com muitas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 dias e hablándoles acerca del reino de Dios. El doctor Lucas escrevendo sobre la resurrección de Cristo. E aqui surge a pergunta: ¿cuáles son las evidencias de la resurrección de Cristo? Bueno, muitas, pero te las voy a resumir en 4 puntos. Ojo, en 4 puntos. Primeiro, el cuerpo había desaparecido. Simplesmente isso, el cuerpo había desaparecido. Lucas capítulo 24, de versículo 1 a versículo 3, a palavra diz assim: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas
que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Bueno, las mujeres fueron a terminar de ungir su cuerpo. En la cultura judía, siempre que alguien moría se ungía el cuerpo, pero Cristo no tuvo esa posibilidad, murió en la cruz. Lo bajaron de ahí porque el día terminaba y no podía haber un cuerpo de un judío a la intemperie. Por eso bajaron rápido y lo metieron a la tumba de José de Arimatea. Las mujeres no tenían tiempo, no tuvieron tiempo de ungir su cuerpo y regresaron domingo, primer día de la semana, el domingo, para terminar la unción. Y oh sorpresa, no había cuerpo que ungir. No había cuerpo, no estaba el cuerpo ahí. Los 4 evangelios comentan, narran la visita de las mujeres a la tumba de Arimatea usada por Jesucristo, para terminar el ungimiento según la cultura judía, como estoy comentando. Y oh sorpresa, constataron que la tumba se encontraba vacía. Bueno, algunos buscan explicaciones humanas para ese hecho. La primera, algunos argumentan que las mujeres se equivocaron de tumba, se fueron a la tumba equivocada, pero eso es completamente imposible, pues por lo menos 2 de ellas, María Magdalena y María, la mamá, vieron el lugar donde José y Nicodemo habían colocado el cuerpo de Jesús. De las 3, 2 de ellas fueron testigos oculares de dónde habían colocado el cuerpo de Jesús. Supongamos que eso fuera cierto, supongamos que sí se equivocaron de tumba, pero también se equivocaron Pedro y Juan, que corrieron al lugar, y José de Arimatea y Nicodemo, que llegaron más tarde. Ahora, hay que aclarar eso, las tumbas eran cuevas y tenían un nombre del dueño grabado en piedra afuera. ¿Cómo es posible que Arimatea está equivocado con su propia tumba? Es ilógico, es ilógico. No se equivocaron de tumba, es la misma tumba que lo habían colocado. Punto 2. Otros dicen que Jesús no murió en la cruz, sufrió un desmayo nada más. Eso es imposible. Cuando abrieron su costado salió sangre y salió agua. Sangre porque, bueno, algunos dicen y murió desangrándose en la cruz. No fue cierto. No fue cierto. El cuerpo humano posee entre 5,5 litros a 6 litros de sangre. Un animal sacrificado en el templo de Jerusalén sí moría desangrado. Pero Cristo no murió desangrado. Cuando perforaron su costado salió mucha sangre. Significa Él entregó su vida voluntariamente. Había mucha sangre en su sistema todavía. No murió desangrado. Pero salió otra cosa. Salió agua de su costado. Salió sangre, probando que todavía había mucha sangre. No murió desangrado. Él entregó su vida voluntariamente por nosotros. Y salió agua. El agua, o sea, cuando el corazón deja de funcionar, a su alrededor se forma una película acuosa. Por eso salió agua. El corazón se detuvo, murió, pero todavía tenía mucha sangre en su sistema. Si Jesús no murió, entonces no resucitó. Y si no resucitó, tuvo que empujar la piedra que se llama la tumba. Una piedra pesadísima, que fácil 8 a 10 hombres la pudieron girar para tapar la tumba. Tuvo que mover la piedra solo y salir sin que los soldados romanos que guardaban la tumba se dieran cuenta. Es imposible. Hay muchas imposibilidades en esa cuestión, esa teoría que algunos intentan inventar. Hay una tercera. Otros dicen que ladrones robaron el cuerpo. Isso é impossível porque um judío não toca um cadáver. Pero não eram ladrões judeus, eram ladrões gentiles. Bueno, teriam que passar por la guardia que estava aí guardando, perdão por la redundância, a tumba. Os fariseus dijeron a los romanos, guarden la tumba porque sus discípulos intentaron roubar o corpo para falar que ressuscitou. Então, igual, não houve ladrões aí porque teriam que passar por la guardia romana que estava fora da tumba. Número 4, otra teoría es que los discípulos robaron el cuerpo, lo mismo, tenían que pasar por la guardia romana. Los fariseos pidieron a Pilato que diera órdenes para vigilar la tumba, ya que Jesús había dicho que al tercer día resucitaría.
eram soldados da élite romana que guardavam la tumba. E quando a pedra se moveu, saíram correndo. Se assustaram muitíssimo. Teoria número 5. Outros dizem que, para evitar a ressurreição, as autoridades judías ou romanas esconderam o corpo. Com a notícia da ressurreição, a predicação dos apóstolos ganhou força e muita gente se convertia. Se o problema era a igreja primitiva, sabe qual era a maneira de acabar com a igreja? Era exibir em praça pública o corpo de Jesucristo, seu cadáver. Isso acabaria com a igreja, porque nossa crença se basa em que ele ressuscitou. Se os romanos queriam acabar com a igreja, simplesmente apresentariam seu corpo, o cadáver de Cristo, e a igreja deixaria de existir de imediato. O problema de Roma com a igreja não era a crença, não era a fé, simplesmente havia chisme de que os cristianos não pagavam tributo a César, e se pagavam, mas também havia a história correta de que os romanos, de que os cristianos, perdão, haviam dito que o imperador não era César, não era Senhor, só Cristo. A palavra é Curios é Senhor, em grego. Por lo tanto, isso é correto. A igreja recém-nacida dizendo, não, só há Senhor e não é César, é Cristo. Uma vez ao ano, todo cidadão romano tinha que ir às orilhas de rio, banhar-se e falar publicamente que César era Senhor. Os romanos, os cristianos disseram, não lo vamos fazer, porque só há Senhor e é Jesucristo. Isso sim provocou conflito com a igreja, mas mais que isso, era que havia uma mentira de que os cristianos adoravam ao demônio, de que os cristianos eram caníbales, porque a Santa Cena, que comia o corpo de Cristo, simbolicamente, sabemos como é isso, pero havia essa história de que os cristianos eram incestuosos porque se casavam com suas irmãs. Bueno, a expressão hermana em Cristo, hermano em Cristo. Todo isso chegou a los romanos e dijeron, hay que acabar com essa secta, diziam eles. E a maneira de acabar com essa, entre comillas, secta, era apresentar o corpo de seu líder. Porque havia a história que havia ressuscitado. Toda a fé cristiana se basa na ressurreição de Cristo. Como se acaba com a igreja? Muito sencillo. Em praça pública se apresenta o cadáver de Cristo e a igreja deixaria de existir. ¿Sabe por que nunca lo hicieron? Porque nunca lo tuvieron. Porque Cristo resucitó. Deus lo levantó de los muertos. O corpo havia desaparecido. Vimos as teorias contrárias a isso e rebatemos uma por uma delas. Número 2. Prova número 2. O sudário estava enrollado. Deixa-me comentar algo. O sudário não é lienzo, não é a sábana que está em Turim. Essa sábana foi pintada por Da Vinci porque os Sforza necessitavam uma relíquia religiosa e Da Vinci trabalhava para eles, e Da Vinci inventou uma tinta que reaccionava com o sol, não era necessário pinceladas. Se tu vês o sudário de Turim, te das conta de algo, a cabeça é desproporcional ao corpo. Da Vinci lo hizo a propósito. Pero no sudário há sangue humana, sim, a sangue humana, a sangue de Da Vinci. Da Vinci era um anatomista exímio, conhecia a anatomia humana e sabia onde entravam os clavos, sabia onde colocar a sangue, sua sangue. A esquelatela de sudário é do primeiro século, coincide com a fecha de que Cristo morreu, claro. Outra vez, Da Vinci era um gênio. Da Vinci sabia que, anos mais ou anos menos, o ser humano desenvolveria ferramentas para provar o sudário. Então, escolhe uma tela do primeiro século. Bueno, o sudário não era a sábana. De hecho, a sábana se usava para bajar o corpo da cruz, pero não para sepultar. O sudário, sudor, era um pequeno lienzo que se colocava na cara, no rosto do cadáver. Ok, vamos aqui. O sudário estava enrollado, a segunda evidência de sua ressurreição. E te perguntas, pero isso que tem que ver muito e todo. Escute bem isso. Juan capítulo 20, versículo 3 a versículo 8. E saíram Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Bueno, era Juan, o outro discípulo. Correram os dois juntos.
Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también los discípulos que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Juan era más joven. Juan corrió más rápido que Pedro a la tumba. Las mujeres de la noticia, el Señor no está, el Señor resucitó. Inmediatamente Pedro y Juan empezaron una carrera loca por las calles de Jerusalén para llegar al sepulcro. Por supuesto que Juan era más rápido, más joven, llegó primero, pero no entró. Pedro llegó después, pero él sí entró. Y dice Juan, y vio lo que había pasado y creyó. La pregunta es, ¿qué vio que lo hizo creer? No era nada más la ausencia del cuerpo, sino que el sudario, el pequeño lenço de tela para limpiar el sudor del rostro, estaba enrollado. ¿Qué tiene eso que ver? Tiene mucho, tiene todo. Tiene que ver con la cultura judía, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga. El sudario enrollado tiene que ver con la dinámica diaria entre un amo y su siervo. El siervo, siempre obediente, preparaba la mesa de comer para su amo. Al terminar, el amo se levantaría, limpiaría los dedos, la boca, la barba, y haría con el sudario, con el lenço, con la servilleta, como quieran llamar, haría una bola de esta manera y dejaría sobre la mesa. Eso quería decir, he terminado, recoge la mesa, ya terminé. El sudario enrollado, como una bola sobre la mesa, significa he terminado. Ahora, por otro lado, si el amo se levantara de la mesa y dejara el sudario enrollado y colocado a un lado, el mensaje era, todavía no he terminado, volveré. La descripción en griego del pasaje nos dice que los lienzos usados para enrollar el cuerpo de Jesús todavía mantenían la forma del cuerpo, pero es un capullo vacío. Eran casi 30 kilos de especias aromáticas usadas en la preparación del bálsamo para el cuerpo, y ese bálsamo provocó que lo que enrolló el cuerpo de Cristo había solidificado, formando, repito, un capullo vacío. Pero el sudario estaba colocado, doblado y colocado a un lado. El mensaje era muy claro, todavía no he terminado, volveré. Y resucitó. El mensaje fue directo y por eso vieron y creyeron. Es cultura judía, aplicada a la vida cristiana. Prueba número 3. El Señor fue visto resucitado. Lo vieron resucitado. Se mencionan 10 apariciones separadas del Señor resucitado a diferentes personas. Por ejemplo, apareció a María Magdalena, a las mujeres, a Pedro, a los discípulos en el camino de Emaús, a los 10 del aposento alto, después a los 11, incluyendo Tomás, una semana después. Se apareció a más de 500 personas de una vez, a Santiago, a varios otros discípulos, Pedro, Tomás, Natanael, Santiago y Juan en el mar de Galilea, a otros en su ascensión y a Pablo. Bueno, solo hay 3 explicaciones posibles para ese evento. La primera, fue una mentira. Todo fue una mentira. Si se tratara de mentiras, entonces los que inventaron la historia de que Jesús fue visto son muy cortos de imaginación, pues el relato todo es desprovisto de dramaticidad. Si alguien fuera a inventar algo así, no, diría que el sol se movió, las estrellas se movieron, hubo fuegos de artificio, artificiales. Entonces, para inventar algo tan dramático, inventarían bien. Y el que inventa, inventa muy bien, hace todo dramático. Y no, todo el relato de que fue visto resucitado es desprovisto de cualquier drama. Apareció y fue visto, y dice la palabra, y fue visto, y fue visto, y fue visto. Nada más. Bueno, hay personas que dicen que fueron alucinaciones. Bueno, una alucinación es cuando un deseo intenso de ver algo provoca que la mente sugestionada vea lo que se quiere ver.
Hay una falla en esa teoría tocante a la resurrección. Cuando Cristo murió, sus amigos lo abandonaron, se dispersaron y no querían pensar en el asunto. Lo abandonaron en la cruz. Para que haya un ambiente favorable a una alucinación, los factores internos del hombre y externos de la naturaleza deben coincidir. El problema es que nadie quiere ver a Jesús ya. Lo abandonaron, acuérdate. No había un deseo de verlo. No había. Pero Jesús fue visto tanto por personas a solas como por multitudes. Y tanto cerca de Jerusalén como junto al mar de Galilea. No hay nada homogéneo en las apariciones de Jesús. Cae por tierra la teoría de alucinaciones masivas o colectivas. No existió tal cosa. Y letra C queda nada más la verdad. La verdad. Después de analizar que no se trató de invenciones, mentiras, ni tampoco de alucinaciones, solo queda decir que esas personas de verdad vieron al Señor resucitado. Lo vieron por 40 días. Predicó resucitado durante 40 días con las marcas de los clavos en las manos y en su cabeza la corona de espinos. Lo vieron. Número 4. Cuarta prueba de su resurrección. Los discípulos fueron completamente transformados. Los hombres que aparecen en las páginas de los evangelios, cuando aparecen otra vez en el libro de los Hechos, están completamente cambiados. ¿Qué produjo ese cambio? La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Algunos dicen que fue el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero cuando sucedió el derramar del Espíritu Santo, Jesús ya había resucitado. El cambio fue antes de Pentecostés. Jesús ya había resucitado, aparecido a muchos y ascendido al cielo. Pentecostés fue después de la Pascua, acuérdense. La resurrección desató poderosas fuerzas morales y espirituales. Y aquí hay nada más dos ejemplos. Pedro. ¿Cómo era Pedro? Mal hablado, inestable de carácter, blasfemador, niega a Cristo, se esconde y se siente completamente abatido. Pero en el día de Pentecostés predica con denuedo y 3,000 personas se convierten. Ese fue Pedro y su transformación. Tenemos a Santiago, el Jacobo, hermano del Señor, que junto con los otros se burlaba de Jesús y no creía en él. Sin embargo, Santiago llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué produjo el cambio? ¿Cómo fue su transformación? Bueno, Pablo da la respuesta cuando escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Después apareció a Jacob, Pedro y Santiago, Jacobo, cambiados porque vieron al Señor resucitado. Resurrección es vida. Hoy celebramos vida. Estas son las evidencias de su resurrección. El cuerpo había desaparecido, los lienzos estaban en orden, ya vimos eso, está el sudario. El Señor fue visto por más de 1,500 personas, resucitado, y los discípulos fueron transformados. Esa es la base de nuestra creencia. Por lo tanto, gócense y disfruten de ese domingo de resurrección, porque si Él vive, vivimos nosotros, y vivimos nosotros porque Él vive. ¿Por qué no oramos? Senhor Jesús, gracias porque venciste la muerte, Señor. Te levantaste tú y nosotros contigo. Gracias por la vida eterna, Padre. La vida eterna empieza en el momento en que tú entras a los corazones, Padre. Gracias, Jesús, por no quedar en la cruz. Gracias, Jesús, por no quedar en la tumba. Gracias, Jesús, por haber vencido la muerte. Y gracias porque caminas con nosotros todos los días. Es un día de fiesta. Este domingo es un día de fiesta. Venciste la muerte, Señor. El último enemigo a ser vencido fue vencido por aquel que no conoce victoria sin Él, en Él, Señor. Por lo tanto, gracias por vencer la muerte. Eres el vencedor en cualquier etapa de la vida, Señor. Nunca ha conocido derrota y jamás la conocerá. No hay nada fuera de ti, Señor. No existe vida fuera de ti. Gracias por la victoria en la cruz. Jesús, gracias por la cruz. Amén y amén. No queda nada más que hablar ni hacer, sino celebrar
a vitória de Cristo na cruz. Ele venceu e por isso hoje podemos vencer e vencemos com Ele. Desfruta esse domingo com gozo, com alegria, porque Cristo vive. Que Deus te bendiga.